bendiga, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jesús, mi testimonio. Estamos aquí hoy haciendo un poco diferente. Siempre han sido testimonios que solamente he grabado la voz de la persona, pero hoy quise intentar hacer algo diferente y hoy vamos a grabar el video del testimonio para no solamente publicar el testimonio en voz, pero que puedan también mirar a la persona que está compartiendo el testimonio. Así que los invito a que se queden hasta el final y voy a presentar al invitado de este episodio. Bueno, mi nombre es Jason Cornejo. Bueno, Jason Edelberto Cornejo. Soy nicaragüense, por gracia de Dios. Bueno, para darles más o menos un contexto de mi testimonio, de mi historia, tengo que hablar de mis raíces. O sea, vengo de Nicaragua. La ciudad donde vengo se llama San Juan del Río Coco. Mi familia son campesinos, originalmente de las montañas de partes montañosas de allá de esa zona de San Juan del Río Coco, que se han dedicado a la caficultura, a la ganadería, todas esas cosas. Y es importante mencionarlo porque a veces, o sea, Dios nos da palabras de que vamos a hacer cosas grandes para Él y a veces Dios nos escoge de lugares a veces que no son ni conocidos, pero ahí estamos para la honra y gloria de Dios y no sé si... Amén. Eh, para empezar, ya que usted se presentó un poquito, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor tomando control y así ya comenzamos con su parte del testimonio. Amén. Así que, Padre Gracias, Celestial, Señor. venimos delante de su presencia dándole gracias por esta oportunidad que nos da de poder estar siendo instrumentos para compartir su gloria, para contarle al mundo, Señor amado, de su gloria en nuestra vida y de lo que usted ha hecho en nuestra vida. Sabemos que hay poder en el testimonio, Señor, y cuando nosotros compartimos hay almas allá afuera que se pueden identificar con este testimonio, y yo creo en el nombre de Jesús que a las almas que llegue este testimonio, Señor amado de la gloria, esta palabra quebrantará su corazón y así podrán venir a sus pies, Jesús. Que sea usted, Señor, guiando las palabras que hablamos, Señor, y que no solamente sea nuestra sabiduría, pero que sea usted el principio y el fin de nuestra palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así puede usted comenzar. Bueno, mi testimonio no lo puedo empezar antes sin ponerle un título, por ejemplo, para que ustedes entiendan de lo que más o menos se trata. Porque sabemos que existen testimonios poderosos y son diferentes. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y es diferente cada quien. Hay personas que Dios los ha sanado de una enfermedad terminal, de un accidente, de muchas cosas, pero mi testimonio tiene un título. Yo creo que ese título es importante para que usted se quede, para que usted se conecte con ese título y usted se interese pues en el título. Quizás es una historia que le va a impactar su vida, su corazón. Quizás Dios lo tiene con un propósito. Lógicamente lo sabemos que Dios trabaja de muchas maneras y el título de mi testimonio es El propósito de Dios me tiene vivo. Amén. Y para empezar, voy a empezar con un texto. Jeremías 1, verso 5 dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía, y antes que nacieras, te había escogido para que fueras un profeta para las naciones. Amén. Como les decía, para empezar a hablar de mi testimonio, de mi historia, tengo que mencionar de dónde, como dije al principio, de dónde soy, quién es mi familia. Es importante porque el Señor, como les digo, mi tema del propósito de Dios me tiene con vida, surge de la historia principalmente de mi familia, pero más de mi papá, que es la parte que más me ha inspirado a mí y tengo que hablar brevemente de la historia de él. Un hombre que creció en los campos,
en las fincas de café, allá con los animales, con el ganado, con ese tipo de movimientos, donde vivía una vida, pues quizás no sabía nada del Señor, pero en su historia de él pasó un proceso difícil donde tuvo que ir a la guerra en los años 1980, y él me cuenta que bueno, Dios lo libró de todo lo que fue la guerra y todo ese proceso difícil que hubo en Nicaragua. Luego, él después de que salió de la guerra vino con muchos problemas de alcoholismo, insomnio, enfermo, psicosis de la guerra y todo eso. Y él era un alcohólico en ese tiempo cuando conoció a mi mamá, y su testimonio ha impactado mi vida porque el Señor lo encontró así, de esa manera tan destruido. Médicamente él, según los problemas que él tenía, porque era alcohólico, tenía gastritis en su estómago, padecía de insomnio, infección en los riñones, o sea, estaba destruido completamente. Él dice que los médicos pues, y él pensaba que no iba a durar mucho tiempo, quizás 1 año o 2 años más, y él hubiese muerto, pero en esa condición el Señor lo rescató, lo transformó. No solo el Señor le dio una nueva vida, sino que le dio un nuevo, podemos decir, hasta un nuevo cuerpo, porque mi papá no padece de ninguna enfermedad, el Señor lo sanó completamente de todo. Y bueno, y el cambio que él tuvo después de ser un hombre borracho, pleitista, bueno, todo lo que el mundo hace, destruye a las personas, Dios lo transformó hoy en un hombre de Dios y un predicador. Y ese fue el principio de mi testimonio, que yo crecí en un hogar donde yo tengo breves recuerdos de mi papá cuando él era un alcohólico, porque yo caminaba con él, y después yo lo vi cómo él cambió, ¿verdad? En mi niñez, yo a los 5 años él ya comenzó a llevarme a la iglesia, y crecí yendo a la iglesia, a las escuelas dominicales. Y es muy importante eso, porque dice la Biblia que cuando instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, aun cuando fueren viejos no se van a apartar. Y esa fue la parte que me ayudó a mí, porque aunque yo estuve hasta los 11, 12 años en la iglesia, yendo a la iglesia y aprendiendo y todo, pues yo no era cristiano, porque hay una frase bien importante que escuché una vez de un predicador, y dijo que Dios no tenía nietos, solo tenía hijos. Y a veces pensamos que porque somos hijos de cristianos, nosotros pensamos que también nosotros somos cristianos. Y verdaderamente que necesitamos también nosotros tener una relación con el Señor. Amén. Y eso es importante que lo menciones, porque quizás hay muchas personas que van a ver este testimonio, o padres que quizás tienen a sus hijos y piensan que ya el hecho de que ellos van a la iglesia de pequeños automáticamente ya son salvos. Necesitan ellos instruirlos en que ellos tienen que tener una relación personal con el Señor, y bueno, esa parte no la entendía yo, o sea, y como le digo, a los 12 años comencé a salirme, ya como era un adolescente, comencé a ser rebelde con mis papás y todo, ya ellos no me podían hacer ir a la iglesia. Entonces comencé a quedarme ahí rezagado, y comencé a aprender lo del mundo, porque en esta vida se mueven las dos corrientes, la corriente de Dios y la corriente del mundo, y entonces el enemigo tiene toda, podemos decir, una mesa servida de sus cosas que él tiene, y Dios también tiene sus cosas también, pero yo comencé a meterme en ese mundo de probar, de experimentar lo de afuera, experimentar con drogas, experimentar con alcohol. Y en ese mundo comencé a llenarme de lo malo, de toda la contaminación. Y a mí siempre mis papás me decían, vamos a la iglesia, mi familia me decían, hay un culto y esto. Pero dice la palabra del Señor que el impío, huye el impío sin que nadie lo persiga. A mí me invitaban a un culto a la iglesia y yo pasaba lejos. Yo caminaba en motocicleta, porque usamos bastante motocicleta en Nicaragua. Y yo cuento que cuando yo pasaba por enfrente de la iglesia donde yo me congregaba cuando era niño, yo aceleraba mi moto y quería pasar lo más rápido posible, porque me daba hasta como pena que la gente me viera.
Y en ese proceso, pues, el Señor trataba conmigo porque yo me encontraba a veces en las discotecas, me encontraba a veces en las fiestas, en los parques, tomando, fumando marihuana con algunos amigos. Y siempre estaba aquel pensamiento en mi mente, ¿qué pasaría si Dios viniese hoy y me encontrara en esta situación? Siempre había ese temor. Y es importante eso, de que usted instruya a su hijo en el camino del Señor, porque cuando uno ya conoce la palabra del Señor y las cosas de Dios, ya usted ya no va a ser una persona normal, o sea, ya no vas a pecar quizás de una manera tan, podemos decir, tan despiadada a veces, porque hay un temor del Señor que queda en su corazón, y eso siempre, ¿verdad?, te ayuda. Pero bueno, después de hablar, ¿verdad?, de mi parte de adolescente, necesito hablar de que en ese periodo de rebeldía que yo tuve, que no iba a la iglesia y todo eso, como les decía, mi vida iba de que tomando un rumbo pues desconocido, eh, el enemigo poniéndome quizás, haciéndome, quería hacer cosas. Ahora entiendo en que ahora estoy en la iglesia que él quiso meterme él puso a podemos decirle, él te quiere, porque dice la Biblia que él vino a robar, a destruir y a matar. O sea, te roba la salvación, tu identidad y todas esas cosas, pero te destruye cuando te pone a ir más allá de lo que es el pecado. Y él le puso a mí, amistades, personas que eran homosexuales, que quería el enemigo quizás meterme por ese camino de ese mundo, a meterme cuando me metía a lugares así de vicios y eso, habían mujeres que practicaban, por ejemplo, la prostitución, que querían que yo estuviese con ella. Y todo eso pues el enemigo lo usa para amarrarte y comenzar a encadenarte y ponerte cadenas y cosas y maldiciones y de todo tipo de cosas para que uno entre más metido esté ahí, o sea, más difícil sea para uno salir. Pero por eso hablo de que el propósito de Dios siempre está pendiente. Y mi manera de volver, porque estaba, verdad, en ese mundo así de perdición y de mi corazón no salía, sinceramente, el yo regresar a la iglesia. Tuvo que haber una guerra espiritual, decimos nosotros. Mi mamá y mi papá comenzaron a orar y a ayunar y el Señor les indicó que hicieran un ayuno de 3 días, o sea, 3 días pero recorrido, pues todo el día y todas las noches. En la finca lo hicieron eso con un grupo de hermanos. Comenzaron ellos a ayunar y a orar. Y mi papá me dijo, el domingo tenemos una sopa, me dijo él, como una comida. Él no me dijo que iban a hacer ese ayuno. Y te invito para que llegues a la finca, para que compartamos. Y pues yo no pensé, yo le dije, quizás vaya. Pero yo no pensé ir, pues, porque como tenía que ver con algo de los hermanos de la iglesia y como el mismo pecado me avergonzaba, entonces yo no quería estar cerca de gente que eran cristianas. Entonces, pero ese día, ese domingo, yo amanecí inquieto, yo decía, ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? Y yo buscaba en mi mente a dónde ir, pero algo como que me llamaba y me decía que fuera a la finca, que fuera allá donde mi papá. Y fue, verdad, el Señor enamorándome, quizás llamándome con sus lazos de amor, como dice la palabra, y agarré esa moto y me fui. Y de la ciudad donde estaba viviendo en ese momento a la finca eran como 40 minutos por camino. Esos 40 minutos yo sinceramente no los sentí como que se transformaron como unos 5 minutos. Yo sentí que fue como que me transportaron, o sea, algo me llevaba atrapado ahí el Espíritu Santo de Dios. Cuando llegué, la esposa de mi tío, una hermana, se llama Juana Pastora Cruz, me dice, te estábamos esperando, me dice, te vas a reconciliar con el Señor. Y yo iba ya quebrantado en mi corazón y yo le dije sí y comencé a llorar. Eso fue en el año 2014 que regresé y ahí me reconcilié con el Señor,
le recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ya con conocimiento, con entendimiento de lo que estaba haciendo. Bueno, y desde ahí para acá ha sido mi caminar pues con el Señor ya de esa manera, sí. O sea que, bueno, usted se crió en el Evangelio en el 2014. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como, bueno, aproximadamente como unos 19, 20 años por ahí, creo. 19, 20. O sea que estaba, o sea, estaba más jovencito todavía. Y ahí fue cuando, o sea, ¿qué puede decir que fue en ese caminar antes de que usted llegara ese día a ese lugar? ¿Qué fue lo que usted dijo? O sea, se dio cuenta de su situación de vida y dijo, yo no puedo continuar en esto. O sea, qué fue ese momento de realización? Como de que, boom. O sea, toda su vida usted había corrido de ese llamado, pero en ese momento usted dijo, ok, fue como que una venda fue quitada de sus ojos, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que a usted le hizo decir, este es el momento? Pues fíjese que no, como le digo, no, sinceramente no fue que nació de mí, fue como que Dios me llamó, como que Dios me llamó y por eso más adelante quizás le voy a decir que cómo fue que ahora lo entiendo, porque sinceramente que hasta hace poco yo no lo entendía, por qué, y yo preguntaba al Señor que por qué lo había hecho así conmigo, porque hay personas que dicen que ellos han llegado como a un fondo Ujú, sí. donde ellos no, ya, pero no sucedió conmigo. Yo quizás hubiera seguido mi vida así, pero fue que Dios me llamó. Y por eso, porque Dios tenía un plan conmigo y yo no lo entendía hasta ese momento y hasta más ahora adelante lo voy entendiendo. Pero creo que lo próximo que les voy a decir es que cuando sucedió eso, pues de que me reconcilié y todo, comencé a ver como ya el interés de Dios, pues, en hacer algo conmigo. Y entrar a la iglesia después de estar en la calle es difícil para los jóvenes y yo por eso ahora yo les aconsejo a ellos que lo primero que un joven tiene que hacer después de que sale de las calles es cambiar su círculo, porque según la ciencia, aún la ciencia dicen que nosotros nos parecemos a las 5 personas que nos rodean o las costumbres y esas las cosas que hacen. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es cambiar ese círculo y el Señor pues, yo no lo sabía, pero el Señor lo hizo que yo entré a la iglesia y los jóvenes de la iglesia como que me acuerparon y comenzaron a hacer amistad conmigo y me llevaban a sus viajes que ellos hacían. Y ahí estaban, ¿verdad? Muchos hermanos de la iglesia que quizás van a ver esto y se van a acordar. Y es muy importante eso hacerlo porque yo comencé a ser mi amigo de los jóvenes de la iglesia y a comenzar a ver cómo ellos se comportaban, lo que ellos escuchaban y todas esas cosas. Y entonces comencé a entrar en ese ambiente. Y con esos mismos amigos de la iglesia, ahí estaba incluida, bueno, más adelante y conocí a mi esposa en eso. Y en esos amigos nos reunimos un equipo, un grupo, pues, interesados por las cosas del Señor. Y como mi papá tiene mucha trayectoria, pues ya en el Evangelio, entonces comenzamos a preguntarle a él que cómo podíamos ir más allá, o sea, acerca de lo del Espíritu Santo y eso. Y entonces él nos dijo, bueno, nació, o sea, Dios puso en nuestro corazón leer un libro acerca del Espíritu Santo. Y bueno, fuimos a la casa de mi papá y comenzamos ese grupo de jóvenes a leer ese libro. Y leyendo ese libro, es un libro que trataba del Espíritu Santo. El libro allí decía que teníamos que invitar al Espíritu Santo. Hasta el libro nos decía que pues, podíamos ponerle una silla al Espíritu Santo porque Él era Dios en persona y que lo podíamos hacer nuestro amigo, nuestro compañero y todo. Y ahí fue una de las experiencias más poderosas que he tenido y es que el Espíritu Santo nos visitó literalmente en ese lugar y con su fuego pues y nos bautizó en su espíritu y repartió a cada uno de nosotros dones y talentos especiales. Y ahí como que eso me enamoró más del Señor y se abrió algo en mi mente acerca de lo sobrenatural de Dios, del poder de Dios y todas esas cosas. Comencé a ver milagros, personas que tenían los pies cortos,
el Señor allí, ¿verdad? Como el Señor impartió dones, ahí sus pies eran alargados y todo eso. Y el poder de Dios me enamoró en ese sentido. Y entonces de ahí para acá comenzó el proceso y comenzamos a nosotros con mi papá, como él tenía la experiencia, entonces nosotros nos apegamos a él y él nos comenzó a enseñar o cuando ellos oraban por personas, nosotros ahí estábamos viendo cómo se hacía el trabajo, cómo se ministraba pues en ese ambiente, cómo los demonios salían fuera y todas esas cosas. Pero, pero desgraciadamente puedo decir, para mí, tuve también como una etapa como que descuidé mi relación así íntima con el Señor. Eh, Comencé a enfocarme más en lo que eran los negocios y las cosas de la vida. Como yo soy mecánico de motocicleta, yo comencé a enfocarme más en eso, de la mecánica y eso de los negocios y comencé a dejarlo, lo que Dios tenía para mí, quizás no le puse mucha importancia y fue parte de lo que el proceso del Señor que hizo que, que se abrió la puerta de que yo viniese de Nicaragua acá ahora a Estados Unidos y por eso, por el mismo plan, como le digo, el propósito de Dios de que yo retomara otra vez ese llamado, ese ministerio. O sea que justo antes que usted se vino para los Estados Unidos, fue ese tiempo en el que usted, como dice, como que menguó en su vida en el Señor. O sea, así nunca me aparté, exactamente así, nunca me fui otra vez para atrás, pero sinceramente que sentí como que espiritualmente caí pues el Señor abrió la puerta de que aún mi esposa ya en ese tiempo eh, me casé con esa muchacha que yo conocí, ¿verdad? Mi esposa, y nos casamos y todo, pero en ese tiempo que nos casamos en el matrimonio y comienza uno a vivir comenzar tu vida de ser un joven, ahora ser un esposo, un padre, y comenzamos en esa vida de que ya las responsabilidades y todo eso, entonces creo que el afán y todo eso a veces apaga, comienza a apagar, como dice la Biblia también, que el afán y la ansiedad apagan a veces el fuego de Dios en nuestras vidas. Y se abrió esa ventana, esa puerta, y mi esposa me dijo, si se le da la oportunidad de ir a Estados Unidos, vaya, me dice, yo me quedo acá y usted vaya para que usted, pensando en lo económico, usted avance más económicamente y quizás no tenga todas las dificultades que tiene. Pero era Dios en un plan que el Señor me quería traer acá y que yo volviese a retomar todo lo espiritual que quizás había dejado. Y, y este testimonio se podría alargar hasta por 2 horas, pero voy así rápido porque el camino de Nicaragua acá fue un proceso bien difícil, pero antes de yo salir, el Señor me habló a través de, de, de una persona, o sea, Dios tiene personas que Dios usa y esa persona sin conocerme me dijo, el Señor te está mandando, te está abriendo las puertas, me dijo, y ella no sabía de ese país, de ese lugar, y el Señor te está mandando, me dijo, como una punta de lanza a ese lugar. Bueno, y entonces yo en el camino cuando yo venía teniendo dificultades, que fui, por ejemplo, en México tuve 2 veces en la cárcel, después en la frontera, igual tuve muchas dificultades, estuve en detenciones de migración y todo eso, pero luego el Señor ahí me habló porque para yo poderme venir para acá yo tuve que haber vendido todo lo que yo tenía, porque el viaje era muy caro, tuve que vender todos mis vehículos, tenía 3 motocicletas, tenía una camioneta, una troca como le dicen aquí, y vendí todas mis herramientas y todas las cosas de mecánica que yo trabajaba. Y llegué a un punto donde le dije al Señor, Señor, yo no puedo volver para Nicaragua, no puedo volver para atrás porque no tengo nada y voy a llegar peor de como me vine. Entonces le dije al Señor, si me permites entrar y hacer los planes que yo tengo,
yo te prometo hacer tu voluntad, hacer todo lo que tú me pidas que haga. Y el Señor me ministró esa noche que yo le estaba orando y escuché la voz del Espíritu Santo que me decía, solo me dijo ese texto que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás yo lo voy a poner por añadidura. Y eso entró una convicción en mí, una fe, y pues entré, vine. Pero la parte que yo les quiero, la parte quizás esencial de este testimonio es cómo el propósito de Dios fue que me mantuvo con vida. Y eso era lo que el Señor quería tratar conmigo. Él me trajo acá a esta iglesia y quizás el fundamento espiritual, bíblico que yo tenía quizás estaba débil, podemos decir en ese caso. El Señor vino acá, me trajo a esta congregación, usó al mismo pastor que es mi tío, gracias a Dios, ¿verdad? Es mi tío y lo ha usado a él para formar en mí pues un carácter de lo que él sabe, de lo que el Señor le ha enseñado. Y veo el proceso en mi vida y ahora que estaba acá, fue el punto, quizás, ¿verdad? De lo que usted me estaba preguntando, que no le quise contestar porque hasta que pasó todo eso entendí yo. Y estando un día acá en la iglesia, yo estaba en un culto de adoración y estábamos orando, adorando al Señor y de repente yo había escuchado anteriormente, unos días atrás, un testimonio de un varón que ese varón, el Señor, él estaba desahuciado. O sea, él le habían dicho los médicos que él iba a morir y él le dijo al Señor, Señor, si me devuelves la vida, si me devuelves otra vez la fortaleza en mí, te prometo servirte y hacer tu voluntad. Y yo tenía eso en la mente, de que yo dije ese día, de que vi ese testimonio. Wow, hay gente que Dios ha hecho cosas grandes en la vida de ellos, como quizás estaban en las calles, en la drogadicción, en un hospital. Esa gente le sirven con esa pasión al Señor porque ya su vida ya estaba terminada y Dios les dio una nueva oportunidad. Eso estaba en mi mente cuando estaba adorando, cuando el Señor me trató conmigo de una manera que nunca había tratado. Y entonces comencé a ver como una película, podemos decir como que me estaban pasando una película de lo que yo viví. Y es que una vez que en Nicaragua, que yo andaba en esa vida, que le digo yo, de vicios y de esas cosas, una vez yo iba con un primo mío, y andábamos en motocicleta, íbamos para otra ciudad, y entonces mi primo, él corre mucho, él corre bastante en las motos y me dice, andás una moto más grande que la mía, porque mi moto era un poquito más grande el motor que la de él, y entonces me dice, dale, quiero que me persigas a ver si me logras alcanzar. Y él comenzó a correr y yo, queriéndolo alcanzar, comenzamos a correr y allá hay muchas curvas así porque es mucha montaña. En una curva que es como una S así, yo la primer curva que la di bien, ¿verdad? En la velocidad, pero en la segunda ya no me pude incorporar y no pude dar la segunda. Entonces la velocidad me hizo que me saliera de la vía donde yo iba y venía un camión cargado con arena, o sea, de materiales de construcción, que ese camión venía lento porque venía como subido de una pendiente. Y fíjese que cuando yo me salí de la calle, yo vi ese camión pero tan cerca que yo dije, o sea, en mi mente yo dije, aquí me morí. Pero yo no recuerdo cómo, sinceramente, yo pasé al lado contrario, o sea, no volví a la vía donde yo venía, sino que al lado contrario, y casi pasé casi pasé por un cerco que le ponen al ganado para que él no se salga con alambres de púa y eso. Casi pasé ahí pegando en ese cerco. La cuestión que yo salía, ¿verdad? O sea, en mí yo me esquivé, ¿verdad? Ese camión y no me morí. Y hasta me paré y yo sudado y me temblaban las manos. Pero yo esa escena yo no me acordaba. Entonces cuando el Señor me trae esa escena a la mente, yo veo que yo estoy dando la curva así, pero que yo me estrello. Me estrello en el camión ese
y yo me veo ahí muerto, y veo mi moto, y hasta el color y todo, porque era una moto roja, miro la moto roja, y miro mi cuerpo ahí, y el Señor me dice, vos pensás que no te he salvado, pero esa vez me dijo, te ibas a morir, pero yo no lo permití porque tengo un plan y tengo un propósito de Dios para tu vida. Entonces, ese es lo importante, ¿verdad? Quizás el punto esencial de mi testimonio, y por eso, amén. Y quiero ahí mencionar algo que es muy importante porque hay muchas veces, y nosotros los jóvenes más que todo, a veces nos creemos como los superpoderosos que todo pasa por coincidencia, pensamos, como que, no me pasó nada porque yo supe esquivarme, o no me pasó nada porque yo supe cómo manejar la situación. Pero así como usted dice, ahí pudo haber sido su último momento. Como quizás nos ha pasado a muchos o muchos que quizás van a escuchar ese testimonio. Y hoy quizás el Señor nos está recordando, no fue una coincidencia. Es que es el llamado, es el propósito, como usted dice. Y por eso le titulé así, el propósito de Dios me tiene vivo, porque como dice la hermana, hay gente que dicen, oh, tuve suerte o en un accidente, y yo he escuchado testimonios de personas donde les han apuntado con un arma y aquella persona jala el gatillo y no sale una bala por ahí, y el Señor luego, después más adelante les ha dicho, esa bala no salió porque yo tengo un plan, yo tengo un propósito, y ese propósito a veces nos mantiene con vida, y eso fue lo que yo entendí. Y luego mi mente, luego de que Dios trató conmigo de esa manera, mi mente cambió de muchas maneras, porque comencé a ver que Dios sí, o sea, sí, ¿verdad? Nosotros le debemos la vida al Señor, nosotros no nos debemos a nosotros mismos. O sea, Él nos da la vida y todo, pero el ser humano camina su vida pensando que su vida le pertenece, que Él puede hacerlo con su vida lo que Él quiere. Pero cuando Dios trata con nosotros de esa manera, yo entendí que Dios me dio una segunda oportunidad, y hasta aún me dijo, ¿cómo estabas en ese tiempo? Porque Dios trata de una manera tan especial con uno que sin Él, ¿verdad?, regañarnos y darnos un golpe, Él me dijo, ¿cómo estaba tu vida ese tiempo? Y yo le dije, Señor, en el mismo momento ahí, Señor, si me hubiese muerto, yo me hubiese perdido porque yo andaba haciendo cosas malas. Y me dijo, ahorita estuviese en el infierno, pero de ahí te salvé. O sea, no lo permití porque tengo un plan con tu vida, y entonces yo dije, Señor, bueno, mis planes, porque siempre nuestros planes se están interponiendo en los planes de Dios, entonces le dije, bueno, mis planes, Señor, van a un lado, y entonces estoy dispuesto a que tú, a llevar a cabo tus planes. O sea, sí tengo mis sueños, sí tengo mis propósitos, sí tengo mis metas, mis cosas que cumplir, pero Dios es tan misericordioso que luego más adelante yo dije, Señor, pero es que a mí me gustan las motos, Señor, pero es que a mí tal cosa, porque uno piensa que como que todo eso quizás uno lo tiene que dejar y para servirle al Señor, y un día el Señor me volvió a hablar a través de una hermana que no me conoce, no conoce mi historia, y me dijo el Señor, me dice, todos tus sueños y las cosas que te gustan, me dice, yo he hecho un camino, me dijo, donde ese camino, ahí pueden ir en ese camino. O sea, no necesariamente tienes que dejar todo lo que te gusta. O sea, me puede servir y tener, me dijo, tus cosas, porque nosotros vemos en la Biblia que los hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, toda esa gente, ellos eran gente que tenían sus bienes, tenían su ganado, tenían sus cosas, pero ellos siempre le daban prioridad al plan de Dios en sus vidas, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. O sea, que pongamos primeramente lo de Dios en nuestras vidas, y luego lo demás el Señor lo va a añadir, el Señor lo va a poner, pero lo importante es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y eso también me viene a la mente que, como usted dice, usted tenía un taller, le gustaban las motos y todo eso, pero muchas veces hasta en nuestra vida personal podemos tener otro tipo de cosas que no necesariamente son cosas que son pecado hacerlas, y o a veces conocimientos que tenemos, estudio,
ciertas cosas materiales que tenemos que ya estando en el Señor y ya conociendo nuestro propósito podemos usar eso para la gloria de Dios. Y también en eso se refiere ese texto que dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. No es tanto que nos echemos a perder nosotros o como que nos echemos al olvido, sino que muchas veces todo lo que tenemos, que a veces lo estamos usando para nuestro propio beneficio, es poner primero el reino de Dios y su justicia, es poner todo lo que tenemos a la disposición de Dios, porque ya le pertenece a Dios de todas maneras. Amén. Y entonces, en el mismo plan del Señor, eh, él ha venido tratando conmigo y porque el Señor le da palabras a uno de que, o sea, Dios te dice tu mañana. Mire, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bíblico. Dios le dice a través de un sueño a José, o sea, él ve que las espigas de sus hermanos se doblan delante de la espiga de él, que el sol y la luna y las estrellas se inclinan delante de él. Y, o sea, el sueño trataba de que él iba a ser un gobernador, o sea, que Dios tenía planes grandes para él. Pero Dios te muestra tu futuro, o Dios te muestra tu futuro, tu final, pero no te muestra el proceso. Porque si Dios te mostrara el proceso, mucha gente no quisiera caminar porque el proceso no es fácil. O sea, el Señor te dice, pues vas a ser un predicador, vas a ser un profeta, vas a hacer esto. Pero Él te dice lo que vas a hacer, pero no te dice lo que tenés que pasar para poder llegar a hacerlo. Entonces, Dios tenía planes conmigo y el Señor me hablaba de cosas grandes que yo quería hacer conmigo, pero he tenido que pasar ese proceso donde el Señor me ha hecho entender. A un niño, por ejemplo, a un niño me ha hecho entender, a un niño un papá, por millonario que sea, un papá puede tener todo el dinero del mundo, pero un papá no le puede dar por ejemplo, un Ferrari, un carro de carreras de 12, de no sé cuántos caballos de fuerza. Aunque él tenga todo el dinero del mundo, no se lo va a dar, se lo va a dar a su hijo de 5 años porque él no lo sabe manejar, no lo sabe conducir, se va a estrellar, quizás va a ser fatal para él. Entonces el Señor eso me hacía entender. Primero tengo que enseñarte, primero tengo que instruirte, primero tengo que formar en ti el conocimiento, la sabiduría y todo para poder darte lo que yo quiero darte. Entonces, a veces las personas, nosotros nos desesperamos en el Señor porque no vemos la promesa de Dios, no la vemos, ¿verdad?, en nuestras manos, pero quizás lo que nos falta es que nos dejemos que el Señor nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar antes de darnos, y eso fue lo que me pasó a mí. Ahora entiendo que el dinero es un medio que Dios usa para que vos cumplas un destino, un propósito. ¿Sí me entiendes? O sea, el dinero no es para que te quedes con él, sino para que lo uses como un medio para que cumplas el propósito de Dios. Por ejemplo, el Señor te dice, vas a ser un evangelista, que vas a visitar las naciones, y entonces el Señor te va a comenzar a enseñar, pero en el proceso quizás vas a comenzar a adquirir dinero y eso, y ese dinero no es para que digas, bueno, ya tengo lo que yo quiero y ya entonces el plan de Dios lo dejo por un lado, no. O sea, el dinero es el medio que Dios te está dando para que continúes con el propósito. Y a veces nosotros nos quedamos con el medio y no continuamos con el destino, y fue lo que me pasó a mí. El Señor comenzó a darme negocios, a darme cosas, pero yo me comencé a enamorar de la bendición y no del que bendice, ¿sí me entiende? O sea, no nos podemos enamorar de la bendición y no del dueño de toda la bendición, del que bendice, sino que por eso el Señor me trajo acá y me enseñó todo lo que me enseñó, para que ahora, ¿verdad?, que yo quizás sé todo esto, el Señor pueda darme lo que me quiere dar, y que eso que Él me quiere dar no me aparte o no me desenfoque de lo que el Señor quiere que yo haga. Ahorita que estaba mencionando eso, y bueno, yo que llevo un poco tiempo, la verdad, en este camino constante en el Señor, yo me recuerdo que yo me daba mucha vergüenza hablar en público.
Pero yo no sabía, y como dice usted, Dios nos va dando cosas desde antes para prepararnos para ese propósito. Y resulta que el Señor me dio la oportunidad de ir a la universidad y en la universidad me dieron una clase de cómo hablar en público. Y en esa clase yo salí de la vergüenza de hablar en público y yo no tenía idea que un día yo iba a tener que predicar delante de personas. Y ya el Señor me había preparado para eso. Entonces, como usted dice, hay muchas personas que quizás ahorita están en una... Dios les está dando oportunidades y les está dando recursos. Y también es Dios hablando ahorita diciendo, pon atención a lo que el Señor te está dando y por qué, ¿verdad? Un día un varón aquí, el hermano Alex García, nosotros, que el hermano de nosotros aquí en la iglesia, dio una enseñanza acerca de eso y él decía, el Dios a veces te forma inconscientemente para un propósito. Y lo que usted dice, yo era súper penoso para hablar delante de la gente, súper tímido, pero en ese mismo negocio que el Señor me permitió que yo entrara, porque yo ahora yo entiendo que en el mismo plan de Dios me metió que entrara a ese mundo de la mecánica y que tuviera mi propio taller, yo comencé a hablar con la gente y comencé a perder la pena por la misma cosa después de los negocios. Y comencé a perder la pena y a hablar pues con la gente y todo eso. Cuando el Señor me trajo acá, yo nunca había predicado. Y el Señor me trajo acá y el Señor comenzó, ¿verdad? A través de como le digo, la formación, el Señor me enseñó a cómo hacer, ¿verdad? El mensaje, cómo plasmar el mensaje, cómo recibir la revelación de Dios para el mensaje y todo eso. Entonces uno va poco a poco. La gente piensa que cuando Dios tiene un llamado, un propósito con Él, ya lo vas a saber hacer todo así. Y me gustó una frase que un varón de Dios, un pastor, te estaba dando y dice, Dios no llama a la gente capacitada, Dios capacita a los que llama. Correcto. O sea, si Dios te da una palabra, si Dios te da un ministerio, Dios te da un propósito, o sea, Dios te va a capacitar, solo lo único que tienes que hacer es disponerte, que Él te enseñe y que Él te guíe al propósito que vas a cumplir. Amén. Cuando usted estaba hablando de cómo el Señor, usted dice que viene de una área de su país donde es campo, ¿verdad? Y son ganaderos y cafetaleros. Y me viene a la mente la historia de Eliseo, porque dice la palabra de Dios que el Señor le indicó a Elías que tenía que ungir a Eliseo, ¿verdad? Pero dice que Eliseo estaba arando la tierra cuando Elías llegó. Y o sea que era un ganadero. Yo me imagino que en la mente de Eliseo él jamás se habrá imaginado. Hey, un día voy a tomar la posición de Elías, un profeta que fue muy usado por el Señor. Y fue quien le siguió después de Elías. Entonces, como usted dice, muchas veces nosotros no tenemos idea de cómo el Señor nos va a llegar a usar, pero el Señor nos saca de cualquier lado y Él nos equipa, como dice usted, para llegar a cumplir ese propósito. Amén. Entonces, el objetivo de este testimonio es para que usted entienda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, de que el Dios que creó, ¿verdad?, el universo, dice la palabra del Señor que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted ve la naturaleza, cómo está bien estructurada, de que existen ecosistemas donde un animal no puede vivir si otro animal no existe, donde los animales no pueden vivir sin el agua, sin esto. Hasta en el desierto existen animales que no pueden vivir en lo tropical. O sea, Dios cada cosa la hizo perfecta y cabe, ¿verdad?, exactamente en el lugar donde tiene que caber. En 2 Corintios 12 dice que somos un cuerpo con muchos miembros, pero que cada uno de nosotros, ¿verdad?, así como los dedos, como los ojos, como el pelo, cada uno, ¿verdad?, cumple una función, así nosotros cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Entonces, usted que nos está escuchando, usted tiene que entender que Dios tiene un plan también para usted, que Dios tiene un diseño, un molde, un propósito, que Dios lo creó y que usted tiene que buscarlo a Él, porque el único que sabe para qué somos buenos es quien nos hizo. Y les puedo poner el ejemplo de un varón que cuenta este testimonio que dice que
él veía que había un hombre, dice que había un hombre que tenía un carro de esos clásicos y que él lo sacaba todos los fines de semana a la calle, pero que en una de esas que él lo sacó y daba, ¿verdad? Iba a la ciudad a dar su recorrido, un día de eso se le dañó el carro en una parte como de un puente. Y cuando él se le daña el carro, como él tenía mucho tiempo de tenerlo, ¿verdad? Él sabía que tocarle algunas cosas para repararlo, pero ese día le tocó de todo lo que le tenía que tocar y no, el carro no lo pudo hacer funcionar. Pero dice que un señor, otro anciano, dice que se paró a la par de él y le dijo, amigo, necesita ayuda con el carro. Y le dijo, no, yo lo puedo hacer yo solo. Entonces, ¿verdad? Aquel varón se fue. Pero aquel otro señor que él iba a hacer, ¿verdad?, sus diligencias y todo, pero cuando él venía otra vez para atrás, vio que aquel hombre tenía como 2 horas y el carro estaba ahí. Entonces ya él se detuvo y le dijo, amigo, le voy a ayudar, le dice, con este vehículo, le dice, y usted le dice, ¿sabe de estos carros? Mire, le dice, yo fui, le dice, uno de los ingenieros que trabajó diseñando, le dice, este carro. Y yo sé, le dice, cuál es la debilidad de este carro. Y la única debilidad de este carro, le dijo, y se fue en la parte, ¿verdad?, del sistema de él, y le dijo, la parte de este carro es que se le funde esta piececita, pero usted viene y le pone esta, le dice. Y le explicó, y el carro el día volvió a funcionar, ¿verdad? Entonces esa ilustración nos sirve de que Dios te creó y Dios sabe cómo nosotros vamos a funcionar y Él sabe, ¿verdad?, en qué área, en qué posición. Y entonces ese varón que da ese relato decía, si tú quieres saber para qué sirve un objeto, pregúntale a quién fue que lo hizo y él te va a decir que para qué, ¿verdad? Para qué, cuál fue el propósito de hacerlo. Entonces a veces nosotros por el carácter o por las diferentes formas que tenemos, porque unos somos pasivos, otros somos, ¿verdad? Otros podemos hablar en público, otros no pueden hablar en público, pero para cada uno el Señor tiene un propósito, para cada uno Dios tiene un trabajo que hacer en su obra. Entonces usted tiene que entender que Dios tiene un plan y que el plan de Dios siempre va a ser mejor que el plan suyo, porque dice la palabra del Señor que los planes que tengo, dice el Señor, para ti son de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Y entonces a veces nosotros nos aferramos a nuestros planes, pero los de Dios siempre van a ser mejores. Los de Dios siempre van a ser mejores aún para esta tierra y los de Dios son eternos porque van más allá de vivir acá, sino que van de vivir una vida plena acá, pero continuar esa vida, ¿verdad?, eternamente con Él en el cielo. Amén, así es. Y bueno, muchos puntos importantes que usted tocó a través de este testimonio. Nosotros como jóvenes recibimos una palabra, nos desesperamos porque nos dicen, vas a ser evangelista y queremos ya, comenzar ya. Pero como usted dice, por ejemplo, a José, el Señor le dio sueños, pero él tuvo que ser pasado tremendamente por desprecio de sus hermanos, ser abandonado, ser dejado en una cisterna, haber sido llevado como esclavo a Egipto. Tuvo que pasar demasiadas cosas para que él llegara hasta ahí donde el Señor le había mostrado que él iba a ser un gobernador, que él iba a estar en una posición, y sí, pasó, pero tuvo que haber pasado por procesos. Y a igual manera que nosotros, o sea, no aprendemos a cuidar lo que el Señor nos da, a no ser de que nosotros sepamos cuánto cuesta tener lo que el Señor nos da. Y ahí es cuando nosotros, como usted dice, ahora usted tiene el entendimiento el Señor le comenzó a dar muchas cosas, pero ahora es cuando usted entiende por su madurez o lo que el Señor le permitió poder perder también, para que usted sepa ahora que lo que el Señor le va a dar o lo que el Señor le ha dado es por un propósito, y ahora usted sabe que lo tiene que cuidar, porque ya usted pasó por ese proceso en el que el Señor le enseñó, que le dio, pero también le quitó. Y es muy importante la parte de la preparación también, porque como usted dice, a veces uno quiere correr en este camino, pero la preparación es importante porque, por ejemplo, nosotros podemos ver la historia de Jesús. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años
y su ministerio solo duró aproximadamente 3 años. Sí. Cualquiera puede decir, Jesús perdió 30 años de su vida, pero no, esos 30 años de su vida el Señor no los dejó o sea, por así, sino que nos dejó un mensaje ahí, es que es importante la preparación antes del cumplimiento de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, David fue ungido a los 17 años, pero David fue rey hasta los 30 años. O sea, tuvo un periodo de aprendizaje. Y a veces nosotros queremos, decir un predicador, a veces nosotros queremos la unción microondas de que queremos meterlo allí y que rapidito, ¿verdad? Hacer, no. Dios te tiene que dar sabiduría, inteligencia, conocimiento, te fortalece a través de las pruebas y de todas esas cosas para que tengas un carácter. Porque vean, la unción hablando, ¿verdad? Del llamado y de todo eso, la unción te eleva, ¿verdad? A una posición, ¿verdad? De que Dios quiere que te, pero lo que te mantiene ahí, ¿verdad? Es el carácter. Porque hay personas que a veces han sido elevadas, ¿verdad? Por el llamado que Dios les ha dado, pero como el carácter, ¿verdad? No les ha ayudado, entonces caen a veces y caen garrafalmente, ya no se pueden levantar. Entonces es importante por eso la preparación, porque la preparación te enseña carácter y lo que te mantiene, ¿verdad? Es el carácter, la humildad, o sea, es de entender que no sos vos, sino que es Dios el que está trabajando a través de ti, de que si oras por un enfermo y se sana, pues no fue por vos, sino fue porque Dios te está usando solo como su instrumento. Me gustó una parte hablando de esto, quizás ya vamos a terminar para no hacerlo tan largo. Me gustó el testimonio del pastor Harrigan, dice que él a sus inicios, porque el Señor también le dio un llamado, dice que él una vez soñó que él iba a ser, que según sus planes él iba a ser beisbolista, pero Dios le dio un sueño donde dice que él veía, ¿verdad?, que estaba en un cuadro de un estadio de béisbol y él estaba con el bate esperando, pero dice que aquel ambiente se comenzó a cambiar y todas las personas que estaban vestidas de béisbol comenzaron algunos estaban con Biblias, con panderos y todo eso. Y aquel bate dice que se le transformó a él en un micrófono y entonces entendió que Dios, ¿verdad?, lo había llamado para ser un evangelista, para ser un hombre de Dios. Pero él aceptó el llamado de Dios, pero él dice que él quería comenzar a hacer cosas a veces ya extraordinarias en Dios y no tenía la madurez. Dice que un día se puso a orar porque un árbol se arrancase así de un lugar y se fuese para plantar en un mar. Entonces dice que él oraba y le decía, Señor, pero yo creo que ese árbol se puede arrancar, tu palabra lo dice. Y entonces dice que él en ese tiempo se frustró y no entendió. Pero ahora, ¿verdad?, que el proceso continuó y que el Señor le ha venido enseñando, dice que un día el Espíritu Santo le dijo, ¿te imaginas que yo te hubiese hecho caso a esas locuras que querías hacer? Yo lo puedo hacer, tengo el poder, pero no estabas maduro para que yo hubiese arrancado ese árbol y se hubiese movido. ¿Qué hubieses hecho cuando la gente hubiese llegado donde vos y te hubiesen dicho, ¿cómo hizo eso? Wow, usted es un hombre de Dios, usted usted después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted es el número 4, usted es el más usado por Dios. Entonces, sí, la fama o lo que la gente, ¿verdad?, lo hubiese llegado a ver, él no estaba preparado. Quizás la fama lo hubiese hecho loco, quizás hubiese pensado que ese era por él y no porque, ¿verdad?, somos un instrumento en las manos de Dios. Entonces, a veces tenemos grandes llamados, pero no vemos a veces las grandes manifestaciones porque primero tenemos que pasar el proceso del aprendizaje. Amén. Y en ese aprendizaje viene la purificación, la limpieza. La palabra del Señor dice que Cristo viene por una iglesia limpia y sin mancha. No viene por una iglesia usada en dones, usada en esto. No viene por predicadores, evangelistas. Viene por una iglesia limpia y sin mancha. Así de simple. Entonces, a través de ese aprendizaje en la vida, nuestro propósito es cumplir la voluntad de Dios. Pero por eso es que el Señor no dice, hey, voy a ir por los evangelistas, los profetas, los que hicieron tantas cosas, porque es que ese no es el punto. O sea, eso le pertenece a Dios. Nuestro trabajo simplemente es ser iglesia. Nuestro trabajo simplemente es cumplir la voluntad de Dios en esta tierra y para eso vamos a tener que pasar muchos procesos.
Amén. Y Así lo como lo importante de eso que usted dice es muy importante que dar ese punto, porque la gente dice el propósito, el llamado, y antes del propósito, el llamado y todo, es bien importante ese punto porque es la relación. Por eso yo le decía que los papás le tienen que enseñar a sus hijos a tener una relación con Dios, porque hay un texto en la Biblia que la gente mucho lo usa, ¿verdad? A veces para atacar a veces los ministerios, los dones y todas esas cosas, que dice que muchos van a presentarse delante del Señor y le van a decir en tu nombre echábamos fuera Ujú. demonios, en tu nombre profetizamos. Pero si uno lee bien el texto, dice que el Señor les dice, yo no los conocí, apartados de mí hacedores de maldad. O sea, le está hablando de que eran personas de que operaban quizás en un don, hablaban de Dios, pero no eran personas que tenían una relación con el Señor. Entonces, por eso el Señor a veces nos pasa como le digo, el proceso de aprendizaje donde el Señor nos enseña que la relación con Él es más importante que lo que aún que hacemos para Él. Amén, ¿Se así acuerdan el es. pasaje de Marta y de María? Le dice Ujú. Jesús a Marta, estaba turbada queriendo hacerle al Señor y le dice Jesús, mira, le dice Marta, le dice, turbada y afanada estás, María tomó la mejor parte que es estar aquí conmigo, a los pies. Entonces a veces pensamos Sí. que hacer cosas para Dios es servirle al Señor y no, primero tenemos que pasar tiempo con Él. No es lo mismo hacer cosas para Él que pasar tiempo con Él. Primero tenemos que pasar tiempo con Él para después hacer cosas para Él. O sea, tenemos que tener una relación con Él. No pensar que el cielo lo vamos a ganar por obra, sino que lo ganamos por gracia, por misericordia de Él, porque Él, ¿verdad?, nos dio la gracia y no porque Él lo ganamos. Entonces, es muy importante poner, ¿verdad?, esos puntos. Y todo eso el Señor te lo va a enseñar en el Amén. proceso, para que seas como dice la hermana Andrea, para que entiendas que tú apartarte para el Señor, el santificarte, el mantenerte íntegro delante de Él, eso es lo que verdaderamente te va a presentar delante de Él. No todas las cosas que hagamos, porque lo que hacemos, o sea, Él es el que nos permite hacerlo, lo hacemos por el poder de Él. Si oramos por alguien y se sana, fue Él el que lo hizo. O sea, nosotros solo servimos de instrumento para que Amén, Él lo así hiciera. es. La verdad que ha sido bien edificante este testimonio aún para nosotros que estamos aquí. Así le quiero dar gracias, hermano Jason, ¿verdad? Porque se Amén. tomó este tiempo para poder compartir. Y esto es el punto de lo que el Señor ha hecho con nosotros, es compartir con los demás y dejarles saber a otra gente qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, porque quizás hay mucha gente allá afuera que también ha pasado por lo mismo o que están comenzando a pasar y no saben cómo manejar la situación o cómo crecer más en el Señor. Así que muchas gracias. Hemos llegado al final de este testimonio y quiero también mencionarles, ¿verdad?, que este testimonio va a estar en Spotify, en Apple Podcast y lo pueden encontrar como Jesus My Testimony y en Instagram como Jesús-testimonio. Así que pueden seguir en Instagram y en esta plataforma de podcast para que los escuchen. Y también voy a estar subiendo este video a YouTube para que también lo puedan ir a escuchar allá. Amén. Entonces, gracias por la invitación y siempre recordarles que Jesús es el camino, la verdad y la vida, o sea, y ese es lo más importante. Ese es el principio y ese es el final, Cristo. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta del llamado y el propósito que Dios tiene, pero en Cristo, fuera de Él, ¿verdad?, no hay nada. Amén, así es. Amén. Así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este testimonio y manténganse en sintonía para los próximos testimonios que vienen. Dios les bendiga.